El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del experto electoral Alfredo Espinosa. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Juan Pablo, qué gusto dialogar contigo. Muy buenas noches. Un saludo afectuoso a todos los seguidores de este importante medio. Vamos con la posibilidad certera y decidora de que haya una segunda vuelta o balotaje para alcaldías y prefecturas. Tú has dicho lo siguiente, que el debate es pertinente. En otros países de la región existen mecanismos de segunda vuelta en elecciones subnacionales, como ocurre en Bolivia, para gobernadores, o en Brasil para alcaldías de grandes ciudades, pero no se pueden realizar reformas al Código de la Democracia durante un proceso electoral en curso. Sí, en efecto, Juan Pablo, realizar este proceso de reforma electoral en medio de este proceso es imposible. Hay un candado constitucional y legal. Consecuentemente hay que esperar que concluyan estas elecciones, ¿no es cierto?, para que se pueda desarrollar una nueva reforma. Los legisladores tuvieron una oportunidad importante en el año 2025 para poder incluir esto como uno de los temas de la reforma al Código de la Democracia. No obstante, no estuvo dentro de su agenda de prioridades, ¿no? ¿Por qué es importante el balotaje en segunda vuelta? Porque hemos tenido la experiencia da que en los últimos dos procesos electorales seccionales, ¿no es cierto?, hemos tenido a las autoridades, máximas autoridades de las capitales de provincia electas con el 20, el 23, el 25% de apoyo en las urnas, ¿no? Entonces eso genera pone a las autoridades electas en una cuerda floja, ¿no es cierto? Los hace susceptibles en cuanto a su legitimidad de origen. Consecuentemente, el balotaje es una opción, creo yo, viable, que implica, desde luego, una erogación de recursos, pero necesaria para poder incorporarla en el Código de la Democracia. Ahora, no es una panacea tampoco, ¿no? Es decir, es necesario realizar otros cambios. Por ejemplo, se necesita definir, tanto a nivel nacional como local, mínimos parámetros para la selección de candidatos. No puedes tener personas que por el simple hecho de expresar su deseo, su voluntad de ser candidatos, sean acogidos por una tienda política, incluso pasando por encima de sus propias militancias y de sus procesos de democracia interna. Se necesita apoyar a las bases de un partido político, cuando en realidad los hay, desde luego. Fomentar la participación de cuadros, dejar sentado dentro del Código de la Democracia la participación en porcentajes. Yo sugiero 80% de participación propia de gente proveniente de la tienda política, del partido o movimiento, y un 20% de invitados, no como ocurre ahora, que es totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, y modificar la barrera de ingreso de partidos y movimientos, es decir, superar este tema de la presentación de firmas para tener una organización política, porque plenamente ha sido bypassada por los partidos y movimientos. Firmas se consiguen aquí en el Ecuador hasta debajo de las piedras. Entonces, hay que buscar otros mecanismos que permitan
mejorar esto, ¿no? De todas maneras, creo que este proceso electoral atípico en 48 años de democracia nos va a dejar lecciones a todos y todas para iniciar, si existe voluntad política, un proceso de reforma profundo que permita modificar este tipo de vacíos que hoy se encuentran en la legislación electoral. Vamos con las elecciones que se avecinan. Tú has dicho lo siguiente, con mucha sapiencia, con mucha capacidad, con mucha destreza, de que toda elección funciona como un plebiscito sobre el gobernante de turno y que cuando los números no acompañan, los partidos pueden optar por buscar un reemplazo para evitar una derrota apoteósica. Mira, en materia de comunicación política, toda elección, en efecto, es un plebiscito, ¿no? Yo por ahí había escuchado a una autoridad electoral decir que lo que no se trata es de convertir a las elecciones en un plebiscito. Bueno, temo informarle que la literatura dice todo lo contrario. A veces es bueno leer. Toda elección es un plebiscito, más aún en el Ecuador, donde el principal activo, el principal capital que tiene la organización política gobernante es su presidente, por sobre los candidatos que puedan correr por esa tienda política. Es decir, a lo que me refiero es a que más allá de los nombres de los candidatos, de las personas, el principal activo del gobierno y del movimiento de gobierno, del partido de gobierno, es el presidente de la República. Entonces aquí se va a evaluar lo que ha hecho, pero también y sobre todo lo que no ha hecho. ¿Sí? Esté bien o esté mal, eso entrará a evaluación. Y lo mismo ocurrirá con las autoridades locales, ojo, no es algo exclusivo del presidente, aunque sí se maneja a gran medida porque la mayoría de candidatos del oficialismo pues no son personas conocidas. Los más conocidos son aquellos que han dejado los ministerios y van a participar en elecciones. Los demás no. Entonces, del lado de aquellas personas que buscan sostener los triunfos obtenidos en cada localidad en 2023, digamos, sucederá algo similar, ¿no? El Ecuador entrará en una suerte de gran escena plebiscitaria para ratificar o no a esas autoridades. Ahora, el tema es que esta es una elección atípica. ¿Qué significa eso? Está marcada por algunos componentes. El primero es el alto margen de judicialización de las elecciones, ¿cierto? Es decir, tienes una alta injerencia de la justicia penal y de la justicia electoral. Lo otro es que por sobre estos dos elementos hay partidos políticos que han sido proscritos, cancelados, o autoridades que no pueden entrar en el proceso de reelección por tener inconvenientes con la justicia. Entonces, la suma de estos elementos ha hecho que hoy en día las organizaciones políticas sean vehículos electorales en todo el sentido de la palabra, ¿sí? No estamos ante estructuras plenamente ideológicas, sino ante vehículos electorales que pueden ser denominados organizaciones atrapa-todo, que buscan a toda costa y con cualquier candidato sostenerse en el registro electoral, porque la última reforma del 2025 modificó la barrera de salida de partidos y movimientos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ya el proceso de extinción de un partido político ya no tiene que esperar la contabilidad de un proceso electoral nacional más lo que se obtenga en un proceso electoral subnacional o seccional, sino que, por el contrario, si en esta elección los partidos no obtienen el 5% o el 8% de alcaldías y prefecturas, o al menos un concejal en determinado número de cantones, automáticamente entra en proceso de extinción el partido o movimiento político, sea nuevo o tenga varios años en el registro de organizaciones políticas. ¿Tú estás de acuerdo con esa reforma introducida, incorporada, implementada?
Sí, creo que no es una solución total, pero sí es una medida paliativa para evitar la proliferación de partidos y movimientos. ¿Por qué digo que no es una solución definitiva, Juan Pablo? Porque, vamos a poner un caso hipotético, ¿no es cierto? Si yo tengo una organización política, soy dueño de un partido, no cumplo con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 327 del Código de la Democracia, que ya mencioné, el umbral del 5%, el 8% de alcaldías y demás, ¿no es cierto? Entro en proceso de extinción, pero ojo, se acaba ese partido jurídico, este partido político, perdón, pero como no se modificó la barrera de ingreso, es decir, aquella con la que se da vida jurídica a los partidos y movimientos, pues me puedo conseguir el 1.5% de las firmas según el ámbito, ¿no es cierto?, de la organización, sea nacional, provincial, cantonal o parroquial, ¿no es cierto? Y vuelvo y presento esto al CNE con otro nombre, con otro logo, con otros estatutos, etcétera, etcétera, y vuelvo a tener otra organización política. Entonces, por eso digo que es una medida paliativa y que no es una solución definitiva. Para que sea una solución definitiva hay que sincerar la política, modificar la barrera de ingreso y mejorar, hacer las reformas pertinentes en el sistema de partidos ecuatoriano, ¿no es cierto? Es decir, hay que tener partidos políticos, Pablo. No tenemos hoy en día partidos políticos, salvo 2 o 3. No hay partidos políticos en el Ecuador. Mira lo que pasa con los procesos de democracia interna. Es un verdadero insulto a la inteligencia de los ciudadanos. O sea, que un grupo minúsculo se atribuya la representación de los ciudadanos para escoger quiénes y cómo van a integrarse las papeletas para que a la vuelta de la esquina presenten renuncias voluntarias y salten con garrocha de un lugar a otro personas que no han formado parte de esos procesos de democracia interna, pero que van a terminar inscribiendo y van a terminar participando en estas elecciones, es un insulto a la inteligencia, ¿no? Son los vacíos que deja el Código de la Democracia y es una ofensa para todos los ciudadanos. Lastimosamente en esto el Consejo Electoral, hay que decirlo, no tiene nada que ver. Es lo que hicieron los legisladores cuando armaron el Código de la Democracia. La monopolización de los partidos políticos en el país. Por ende y por consiguiente, no es importante, no es relevante de que existan y prevalezcan movimientos políticos locales. Hay una falta de democratización por parte de los distintos partidos políticos en el país. Tu opinión, tu palpitar, tu reflexión, tu concepto, por favor, Alfredo, te escuchamos detenidamente. Es necesario tener partidos políticos. Desde el 79 en adelante el Ecuador nunca ha tenido un estado de partidos. Con la ley de partidos del 78 se trató de crear un Estado con partidos políticos sólidos, es decir, 4 o 5 tendencias, ¿no es cierto?, ideológicas, sólidas, solventes, que permitan, digamos, ser esta suerte de intermediarios entre los ciudadanos y el Estado. Lastimosamente, hay un profundo estado de desconexión porque desde su génesis los mismos legisladores, los mismos dueños y caudillos de los partidos políticos buscaron balcanizar la competencia electoral abriendo el escenario hacia los independientes. Hoy la realidad es un tanto diferente. Ya no participan los independientes por cuenta propia, ¿no es cierto? Como ocurrió a mediados de los 90, que se presentaban estas personas, ¿no es cierto?, como si fuesen partido político y participaban al igual que ellos, ¿no? Hoy estos famosos independientes ahora alquilan a los partidos políticos, buscan alquilar e inyectar recursos en los partidos políticos y, claro, se suplen dos necesidades. El partido político suple la necesidad de tener un candidato con el cual poder participar y tratar de conseguir la mayor cantidad de votos. En el mejor de los casos, ganar y sostenerse en el registro de organizaciones políticas, ¿cierto? Del otro lado, el candidato que busca
¿no? Inyectar recursos, desde luego, para tener ¿qué? El vehículo electoral para poder participar y también autonomía, que esto no es poca cosa. Se tiene autonomía. En caso de que se llegue a obtener un puesto de elección popular, pues simple y llanamente esa persona entra con su equipo de trabajo y sabrá cómo administra la cosa pública, ¿no? Entonces, es así, bajo estas lógicas mercantiles como se administran los partidos políticos hoy en día, ¿no? Entonces, hoy los partidos presentan a sus candidatos con bombos y platillos cuando son candidatos alquilados, cuando son partidos alquilados, ¿no? Entonces, es lamentable que esto suceda, es lamentable también que los ciudadanos no lo reprochen abiertamente, ¿sí? Y que no se cuestione la génesis de esos candidatos, la partida de nacimiento política de esos candidatos y de esos partidos. ¿Por qué falla la democracia en el Ecuador? No es por tener 243 o 244, 234 partidos y movimientos. Falla porque varios de esos partidos no son partidos políticos, sino cáscaras vacías, de los cuales no se conoce ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con quiénes, ni en qué lugar, ni con qué dinero funcionan. Entonces, son los problemas de la democracia ecuatoriana y esto sí le compete al Consejo Electoral. Lastimosamente, la falta de voluntad política es lo que ha permitido a este tipo de laxitudes, ¿no? A la hora de administrar el sistema de partidos ecuatorianos. La judicialización de la política, la intervención por parte de los organismos de control y de los mismos organismos electorales para objetar y sobre todo para no calificar candidaturas que podrían perjudicar al gobierno nacional. El gobierno nacional juega con árbitro propio y en cancha inclinada. Por lo tanto, por ende y por consiguiente, en tanto en cuanto podría ganar las elecciones a la brava y, sobre todo, con un margen de votación exigua e irrisoria. ¿Coincides conmigo o no? Te pregunto adicionalmente. Mira, es muy difícil predecir si el gobierno, por el simple hecho de ser el gobierno y por la forma en la que está administrando la política y el Estado, puede sostenerse en la arena pública con un triunfo a gran escala. Es muy difícil poder vaticinar eso. Hay condiciones que dan cuenta de que este proceso electoral está atravesando por varias características atípicas, entre ellas las que tú y yo hemos platicado, ¿cierto? La alta injerencia de la justicia penal y de la justicia electoral, un Consejo Nacional Electoral que ha tomado decisiones discrecionales, los intentos por tratar de cancelar a Unidad Popular, la proscripción de la Revolución Ciudadana, a más de una reputación poco deseable para un ente electoral y para autoridades que se jactan de desarrollar de manera consecutiva y entre comillas exitosa varios procesos electorales. Yo me voy a ceñir, querido Juan Pablo, a los datos. El índice de integridad electoral de 2026, en su reporte más reciente, en un análisis global, pero focalizado a 30 países de América Latina, ubica al Ecuador en el puesto 25. 25 de 30, solo por encima de Venezuela, de Haití, de El Salvador, de Antigua y Barbuda, ¿ya? Entonces, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Y eso que no está funcionando bien se llama integridad electoral, ¿sí? Y parte de esos índices que devalúan la condición de integridad electoral en el Ecuador están asociados al rol que juegan los medios de comunicación, ¿no es cierto?, a la hora de convertirse en microestados de propaganda del poder de turno, ¿no es cierto?, por una parte, y por otra, el rol que juega también el Estado permitiendo o no la pluralidad de voces y de actores a la hora de competir. ¿Ya? Estos dos elementos
asociados a la participación, ¿no es cierto?, no son poca cosa. Son los que califican al Ecuador en 43 sobre 100, ¿no? Incluso países que tienen una situación política mucho más compleja y que han atravesado por escenarios recientes de mucha más volatilidad como Perú, están mejor puntuados. Perú tiene 71 sobre 100. Entonces, más allá de lo que pueda decir el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades, o de lo que pueda aparecer en la escena política, lo cierto es que todavía no se trabaja en materia de integridad electoral, por una parte. Y por otra, el Consejo tendrá que demostrar hoy su nueva autoridad, que no es tan nueva porque está 8 años como, en funciones como consejero desde el transitorio, el señor Cabrera, tendrá que demostrar que en realidad es alguien independiente y que Yo no no está creo. administrando. En lo personal, Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero al menos tienen que decirle algo a la gente, ¿no? Entonces, y tendrá que decir y demostrar, porque si el Consejo Nacional Electoral no actúa con independencia, entonces ten la seguridad de que las calles se van a aglutinar y que le van a decir muchas cosas en la oreja al ingeniero Cabrera y a los demás consejeros, porque hay algo que no se gana con el poder, que es el respeto. Los consejeros pueden estar 8, 10, 20 años en funciones, pero ni todas las canas que tienen, ni toda la experiencia adquirida les ha hecho ganarse el respeto de la gente. Entonces, y sin excepción alguna, porque todos han pasado por eso, a excepción de los que salieron, a excepción de Luis Verde Soto, todos los demás tienen, digamos, infraniveles de aceptación. Son vistos como más de lo mismo, es decir, de un problema para la democracia. Entonces, cuando tú tienes una institución manejada de esa manera y un gobierno y un Estado que está al borde de caer en el ámbito de las autocracias electorales, lo que termina es, digamos, devaluando las condiciones para que haya una libre participación. vamos con las primarias o elecciones internas, cuando las mismas parecen limitarse al cumplimiento de ciertos requisitos legales para conservar su personería jurídica, aunque después desaparezcan del espectro político nacional. Los caudillos y sobre todo ciertos propietarios de las organizaciones políticas solo piensan exclusivamente, concretamente en ganar los comicios. Alfredo, ¿qué te parece? Tu posición. Mira, en la literatura sobre sistemas electorales y de partidos suele calificar a este tipo de organizaciones como partidos atrapador, es decir, organizaciones políticas que tienen bajos niveles, bajos índices de ideologización, ¿no es cierto? Y en lugar de ello han sopesado el pragmatismo, ¿no? El utilitarismo. ¿A qué me refiero con esto? A que no importa quién sea el candidato, en algunos casos no importa de dónde venga la plata, lo importante es ganar elecciones. Y en esto tú tienes varias cosas, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo hoy en la escena política, ¿no? Son acuerdos antinatura, algunos acuerdos políticos, algunas alianzas, y estas alianzas que se han gestado, digamos, pueden ser ideológicamente incoherentes, pero a la vez Por son ejemplo, racionalmente perdón por la políticas. ¿Por interrupción, qué? ¿cuáles son incongruentes, incoherentes? No tienen sindéresis. Te pregunto Bueno, sobre todo, Alfredo. mira, para mí uno de los acuerdos que está sobre la mesa es esto sobre la gente, la revolución ciudadana y las organizaciones de izquierda, o al menos un sector de ellas, ¿no? Entonces, me parece que hay un espacio de encuentro un tanto disfuncional en términos ideológicos,
pero en términos políticos, la necesidad de supervivencia mutua es la que termina sobrellevando, digamos, las diferencias. Ahora, no, eso es en lo electoral. Por sobre lo electoral, algo programático no es imposible, pero tiene que ser trabajado con mucho más cuidado, ¿no? Hay algo que en política se suele llamar entrismo, ¿sí? Era algo que utilizaban mucho los partidos de izquierda, sobre todo de la izquierda trotskista, que buscaban insertarse dentro de los partidos comunistas convencionales para tratar de redireccionarlos, ¿no? Desde las cúpulas dirigenciales, te estoy hablando de 50, 60, ¿no es cierto?, del siglo pasado, ¿no? Esa era un poco la política de ellos. Entonces, me parece que hay algo similar aquí. Quizá puede salirles muy caro la alianza a aquellos partidos y movimientos políticos que han plegado a esta estrategia, porque quizá terminan fagocitados por los más grandes y los más fuertes. Me refiero por la Revolución Ciudadana. No me sorprendería que se termine deglutiendo al Partido Socialista, sobre todo, que es una organización pequeña, aunque tiene 100 años de existencia, es una organización pequeña ¿Tiene que... algo que perder el Partido Socialista, por darte y citarte un ejemplo respectivo, cuando electoralmente no representa mucho? Perdón por la interrupción. Yo creo más bien de que todo ha sido un síntoma de madurez por parte del propio Partido Socialista, creo yo. Firmemente tengo la convicción, Alfredo. Mira, que los socialistas hagan acuerdos con los gobiernos de turno no es nuevo. Ellos han estado con gobiernos de izquierda y de derecha. O sea, ellos no van en contravía. Formaron parte del gobierno de Correa en ese momento. Claro, mientras unos estaban en el gobierno de Correa, los que no tuvieron acceso a ese gobierno estaban en la calle protestando, ¿no? Estuvieron luego cambió el escenario, subió Moreno y aquellos que estaban en la calle protestando, luego subieron a formar parte en calidad de asesores, que es lo que han hecho los cuadros del socialismo, ¿no es cierto? Se han insertado siempre a las cúpulas de poder en calidad de asesores del Estado, ¿no? Creo que a excepción del gobierno de Lazo, con esta administración tampoco se pretende hacer algo diferente. El Partido Socialista estuvo con la derecha, dices tú. ¿Con qué derecha? Perdón por la interrupción, te digo de paso, gran Alfredo. Sí, ha estado con los gobiernos de derecha, ¿no? Es decir, por ejemplo, el de Moreno. Y no olvidemos lo que pasó en la gloriosa también, de mayo del 44, ¿no? Es decir, en el 68 lo mismo. O sea, que el Partido Socialista busque hacer acuerdos con organizaciones de otras tiendas políticas para poner candidatos no es nuevo. Pedro Freile, que es una persona que mantuvo reuniones con Vox, fue parte del partido, o sea, lo encaminaron para la candidatura a la alcaldía de Quito, si no me equivoco. Entonces, no es algo, eso no es algo fue nuevo. bochornoso, vergonzoso por parte del Partido Socialista Ecuatoriano. Pero es más de lo que ya se ha visto, ¿no es cierto? O sea, es un poco redundante porque forma parte del continuo. Lo que yo veo aquí es que el elemento adicional es que tienes una organización política, Partido Socialista, ¿no es cierto?, que todavía mantiene un músculo social interesante, pero no tiene base y apoyo electoral. Entonces, quien tiene el apoyo electoral es la Revolución Ciudadana, con sus cuadros. Entonces, con sus cuadros y con el sostenimiento, ¿no es cierto?, de la imagen de Correa, que sigue siendo orbitante dentro de la escena política nacional, independientemente de que el partido esté proscripto, ¿sí?, el correísmo puede terminar deglutiendo al socialismo. Así como pasó con Fuerza Compromiso Social y así como ha pasado con otros espacios, ¿no es cierto? Se terminarán deglutidos si no conservan su identidad política
y claro, todos serán parte de una misma situación. Ahí habrá que ver ya qué pasa con la dirigencia más tradicional, ¿no es cierto? Me refiero a Enrique Ayala, Víctor Granda, ¿no es cierto? Personajes, ¿no es cierto?, que tienen una trayectoria muy importante, ¿no? Sobre todo en el ámbito intelectual. ¿Cómo llegarían a asumir eso? Pero de una u otra forma, creo que puede ser el costo de un acuerdo con el correísmo, ¿no? Que no haya una relación entre iguales, sino que sopese el poder electoral del uno sobre el otro. Interesantes tus apreciaciones, sobre todo, Alfredo. Vamos con las primarias o elecciones internas, cuando las mismas parecen limitarse al cumplimiento de requisitos legales para conservar su personería jurídica. Sí, el Código de la Democracia establece tres tipos de elecciones primarias y lo mismo el reglamento de democracia interna, ¿no es cierto? Tienes primarias abiertas, cerradas y representativas, ¿no? Lo óptimo, el deber ser, es realizar elecciones primarias abiertas, es decir, aquellas en donde pueden acudir no solo adherentes permanentes o afiliados, sino también todos los ciudadanos. Eso es lo óptimo, el deber ser. ¿Cuál es el ser? La mayoría de partidos y movimientos políticos optan por las elecciones primarias representativas. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no hay partidos de cuadros y no hay partidos de masas en gran medida, utilizando digamos, términos que son eh, académicos, ¿no es cierto? Lo que tiene son partidos de corte oligárquico, por citar a Michael Mann, ¿no es cierto? Entonces, son partidos de corte oligárquico en donde las dirigencias son las que terminan eh, decidiendo. No hay partidos de cuadros ni tampoco partidos de masas como Duverger lo formula en su texto Sistemas de Partidos, ¿no? Si no tienes partidos de corte oligárquico. Entonces, esas dirigencias son las que ponen candidatos, arman las listas y demás. ¿Eso debería de existir? Para mí, no. Hay que reformar eso en el Código de la Democracia y en el reglamento, eliminando las primarias representativas, eliminando también, querido Juan Pablo, este tema de las renuncias voluntarias, que no son tan voluntarias. Las renuncias voluntarias son esta salvedad en la que hoy se están amparando muchas organizaciones políticas para, entre comillas, sacar sus haces bajo la manga, ¿no es cierto? Aquellas personas que no han formado parte de esos procesos de primarias, ¿no?, llegan a las organizaciones políticas en calidad de invitados. ¿Y dónde queda entonces la voluntad de los dirigentes? Nunca existió la voluntad de incorporar a estas personas en los procesos políticos de sus organizaciones, sino simplemente el ánimo de que lleguen y salten con garrocha de un lugar a otro, sea de una tienda política a otra, o sea desde cualquier espacio ajeno a la política para insertarse en los partidos. Eso es muy complejo. Las primarias aquí son una ficción. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia electoral con organizaciones políticas que no son democráticas en su interior. Tú eres un personaje público bien informado, bien versado, bien expedito. ¿Por qué salió Diana Atamaín? Primero, como presidenta del Consejo Nacional Electoral y después como miembro del propio Consejo Nacional Electoral. Mira, la señora Tamaín se sostuvo 8 años en funciones y no se sostuvo sola. Quienes la sostuvieron fueron los consejeros José Cabrera y Estela Cero, incluso durante su juicio político.
entre los años 2019 y 2020, que dicho sea de paso, terminó con la entrega del movimiento amigo a este señor Daniel Mendoza, que estuvo involucrado en el caso de corrupción por la entrega de los hospitales de Manabí, ¿no? En Pedernales, ¿no? Una trama de corrupción muy grande, ¿no? Entonces, el juicio se ventiló entre 2019 y 2020, entre enero y febrero del 2020 ya tuvo el señor Mendoza su partido político un mes después de que la señora Tamain pues comulgara en el juicio político con el voto en contra de la suplente de Daniel Mendoza, Pinucia Colamar, pese a que existían causales muy serias para que ella salga, ¿no?, del Consejo Electoral. Ningún partido o movimiento político hizo absolutamente nada por la salida de la señora Diana Tamain durante esos 8 años, a excepción de lo que ocurrió en el juicio político. Todos han convivido bajo el status quo de la legislación electoral y bajo los cánones del hiperpresidencialismo, ¿ya? Hoy hay una nueva autoridad que no es tan nueva, que es el ingeniero Cabrera, que está 8 años también en funciones y que es el heredero ad honorem de todo lo que ha dejado la presidente Atamaín, ¿sí? Si el señor Cabrera sabe o no administrar el Consejo Electoral, eso es algo que el tiempo lo irá diciendo, ¿no es cierto? Lo que sí te puedo comentar es que apelar a la reputación pública y política de Diana Tamaín para sostener una posible salida es mentirle a la gente. Es mentirle a la gente, ¿sí? Diana Tamaín no Entonces, salió del ¿por qué Consejo. salió? Diana Tamaín salió del Consejo Electoral, no porque su presencia le haya incomodado a la reputación del CNE. No era una crisis reputacional, era un problema político. Era un problema político. Perdieron la confianza al interior en ella. Dicen, a mí no me consta, ¿no es cierto?, que los consejeros que apoyaron al señor Cabrera, incluido él, es decir, el señor Cabrera, la señorita Cero y la señorita Nájera, ¿no es cierto?, convinieron en que él era la mejor opción para llegar a esa instancia. No sé si porque pueda cumplir con pedidos que quizá Diana Tamaín no pudo cumplir. Nadie puede garantizar el triunfo en una elección. Tú puedes garantizar probidad a todos los actores, no a uno. Garantizar el triunfo a una persona es muy complejo. Entonces quizá Atamain ya no contó con el beneplácito de quienes lo sucedieron. Pero el problema de fondo, Juan Pablo, es que Diana Tamaín no es del principio ni tampoco es el fin de los problemas en el Consejo Electoral. Atamaín es el nombre de una persona, nada más que eso, ¿sí? Hay un mal diseño constitucional y reglamentario en el Consejo Nacional Electoral. Hay una mala arquitectura institucional que puede convertir a la Casa de la Democracia en cualquier penal o en cualquier panóptico con cualquier administrador con alma de celador, ¿no? Entonces, eso puede ser muy grave, ¿sí? Y para eso no se necesita ser Atamaín o Nájera o Acero. Se necesita tener alma de empleado nomás, con sueldo de autoridad, pero alma de empleado, al poder de turno. Entonces, si no tienes independencia, si no tienes probidad, si no tienes solvencia moral y ética para asumir ese cargo, te puedes mezclar con los problemas tanto domésticos que hay en el Consejo Electoral como los problemas que se irradian de parte de las otras entidades del Estado, ¿no? Por eso yo soy partícipe de que el Consejo, si hay un pedido de reforma constitucional, tanto el Consejo Electoral como el Tribunal Contencioso tienen que dejar de ser funciones de Estado. Tienen que dejar de ser funciones de Estado. El Tribunal Contencioso debería desaparecer, convertirse en una sala especializada de las Cortes de Justicia y pare de contar. Los consejeros del CNE no deberían de ser 5, deberían de ser 7, ¿sí? Para que exista una mejor condición de gobernabilidad, ¿sí?
y sobre todo, las autoridades puedan sustentar su presencia en tiempos que no son electorales, ¿sí? Que sean plenamente provenientes, ¿sí?, de la ciudadanía o provenientes de los partidos políticos, pero no como hoy hay esta hibridación, ¿no es cierto?, con gente que ha formado parte de partidos políticos, que llegó auspiciada por partidos políticos, que luego se creen ciudadanos, que luego vuelven otra vez a negociar con los partidos. O sea, es una tomadura de pelo. Por eso yo te decía, casi al inicio del diálogo, que hay cosas que no se ganan con el poder. ¿Qué es el respeto? En el poder puede estar cualquiera, dependiendo del grado de genuflexión que le dé a la rodilla, ¿no es cierto? Cualquiera puede llegar al poder, pero el respeto es algo que cuesta, y que cuesta labrarlo con trabajo, con honradez, con dedicación. Y yo no sé si este Consejo Nacional Electoral se encuentra a la altura de ello. Yo creo que es necesario que haya una sana oxigenación, por eso con varios expertos electorales, hemos pedido en varias oportunidades que los consejeros den un paso al costado, por ellos, porque no les hace bien seguir en ese puesto. Es un error que ellos continúen en el Consejo Electoral, un error para la democracia y un error para su propia reputación. Y también hemos solicitado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que acelere el proceso de designación de autoridades para que los más capaces lleguen, para que los más probos lleguen. Al menos dos. Deberían de ser todos, pero al menos dos. Y que lo hagan rápido y lo hagan ágilmente y de la manera más honesta posible. Porque en las actuales condiciones es muy difícil que la gente le crea al Consejo Electoral. Ahí está el índice de integridad electoral, 43/100. Tienes consejeros que ni bien prenden la cámara en las sesiones del Pleno, se empiezan a atacar entre sí. Ya pasó la pandemia y ahí tienes una autoridad electoral que ni siquiera puede convocar a una reunión presencial por miedo a que se increpen o se agredan entre sí las autoridades. Ahí hay una consejera que pasa todas las sesiones corrigiendo puntos y comas y haciendo denuncias de reparto cuando ella también le han repartido. ¿Quién es? Entonces, ¿Quién es? la señora Elena Nájera, ella dice que ella denuncia repartos, pero ella reparte las vocalías de las juntas provinciales electorales a los amigos de su despacho. Es la primera vez que yo me entero que los vínculos familiares son lo suficiente como para generar meritocracia. Ahí está una señora que se llama Ruth Vilatuña, vocal en la Junta Electoral de Napo, el hijo de la señora Vilatuña, de apellido Navarro, vocal en la Junta Electoral de Santo Domingo, y antes estuvo de vocal en la Junta Electoral del Oro. La prima en segundo grado, la señora Nájera, vocal en la Junta Electoral de Imbabura. Esta es su segunda ocasión. Entonces, ¿qué probidad? ¿Qué probidad y qué reparto y qué denuncia? Cuando tú utilizas la denuncia posiblemente como un mecanismo de presión, presumo, no lo afirmo, presumo que puede ser eso, o que está detrás de esas denuncias. Entonces, internamente se está balcanizando Ahora la está reputación. votando con el gobierno nacional. Perdón por la interrupción. Perdón, disculpa, ¿me Ahora decías? está votando con el gobierno nacional, Nájera. Mira, eso es algo que pasar de más de 300 abstenciones al sí flojo puede tener un costo, no lo sé. No sé cuál sea el costo de ello, ¿no? Pero sí me parece que los ciudadanos, al menos periodistas, sociedad civil, expertos electorales, gente que sigue las sesiones del Pleno y las decisiones que se toman, deben poner mucha curiosidad en esto, ¿no? Tener 300 abstenciones, más de 100 inasistencias, ¿no es cierto? Y una decena de salidas abruptas, sin justificación alguna, que luego se convierten en a favor, a favor, a favor, a favor, a favor. Bueno, hay algo ahí, ¿no? ¿Qué será? No lo sé, pero hay algo ahí. Y ese algo que está ahí, solo lo sabe quien vota de esa manera. Quizá ahora las cosas están haciendo bien, no lo sé, no estoy adentro de la institución,
Quizá el problema era la señora Tamay y no el señor Cabrera, pese a que la señora Nájera lo denunció por presunto nepotismo al ingeniero Cabrera. Y la denuncia quedó ahí, en sus redes sociales, porque nunca lo judicializa. Igual que pasó con otra autoridad de la misma institución, por presunto caso de diezmos en la provincia del Carchi. Ahí quedó, como quedan todas las acusaciones, como mecanismos de presión. Entonces, mientras eso no cambie, mientras no se extirpe esto del Consejo Nacional Electoral, mientras este cáncer no salga de la institución, lastimosamente todo lo que se desarrolle siempre va a generar una estela de duda, siempre va a generar eh, una duda razonable en la gente. Y esa duda razonable tiene que ver con este profundo estado de sospecha ligada a la transparencia de las elecciones. Para terminar, vamos con tus propias expresiones vertidas. La dádiva electoral no es un gesto de generosidad, es una forma de captura del voto. Los artículos 204 y 278 del Código de la Democracia la prohíben porque, sobre todo, distorsiona la libertad del sufragio y convierte la competencia democrática en intercambio mercantil. Alfredo. Sí, y yo agregaría a esto, Juan Pablo, que mientras las candidaturas no estén inscritas con resolución, mientras no estén calificadas, ¿no es cierto?, las candidaturas con resolución emitida por la Junta Provincial Electoral de cada provincia y la Junta del Exterior, todo lo que se realice en ese marco, lastimosamente no es campaña anticipada. La campaña anticipada empieza a correr desde la calificación de la candidatura hasta el tiempo establecido en el calendario electoral para los tiempos formales de campaña. Entonces, es lo que tenemos, ¿no? Es esta imposibilidad hoy en día de poder denunciar, ¿no? Mira lo que pasó, por ejemplo, con la señora Zaida Rovira, que estaba repartiendo plátano verde, o una rifa que presuntamente organizó el señor Nils Olsen, ¿no? Se desarrolló antes de la inscripción de las candidaturas, no estaban calificadas a la fecha, consecuentemente, eso no es campaña anticipada. Así de sencillo, doloroso, pero sencillo. El último caso del señor Olsen es llamativo, no lo digo aludiéndolo a él, sino el mecanismo, rifa, bingo, etcétera, tiene que ser observado independientemente de quién lo realice, tiene que ser observado con mucha curiosidad por parte del Consejo Nacional Electoral, porque son mecanismos para el lavado de dinero, ¿sí? No lo digo por el señor Olsen, lo digo en términos generales. Hay estudios que demuestran que las rifas, que los bingos, que la presentación de artistas son mecanismos para lavar dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Sobre todo porque el dinero ilícito en los procesos electorales ya no es un mito, forma parte de la nueva normalidad con la cual se desarrollan los procesos electorales en el Ecuador. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias por la oportunidad, Alfredo. Gracias a ti, Juan Pablo, un honor. Igualmente, muchas gracias. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca.
Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.